Estás a punto de escuchar El gato negro, un relato de Edgar Allan Poe, publicado en 1845, obra en dominio público. Traducción y narración, Víctor Antero Flores. Para el relato más extraño y sin embargo más doméstico que estoy a punto de escribir, no espero ni solicito crédito alguno. En verdad estaría loco si lo esperara, en un caso en que mis propios sentidos rechazan su propia evidencia. Sin embargo, no estoy loco, y con absoluta certeza no sueño. Mañana moriré, y hoy deseo descargar mi alma. Mi propósito inmediato es poner ante el mundo de manera llana, concisa y sin comentario alguno una serie de simples acontecimientos domésticos. En sus consecuencias, estos hechos me han horrorizado, me han torturado, me han destruido. No intentaré explicarlos. Para mí no ha sido sino horror. Para muchos parecerán menos terribles que barrocos. Quizá en el futuro se halle algún intelecto capaz de reducir mi fantasma a lo trivial. Un intelecto más sereno, más lógico y mucho menos excitable que el mío, que perciba en las circunstancias que detallo con espanto nada más que una sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales. Desde mi infancia fui señalado por la docilidad y humanidad de mi carácter. La ternura de mi corazón era tan manifiesta que llegaba a ser motivo de burla entre mis compañeros. Amaba especialmente a los animales, y mis padres me complacían con gran variedad de mascotas. Con ellas pasaba la mayor parte del tiempo y nunca fui tan feliz como cuando las alimentaba y acariciaba. Esta particularidad de mi carácter creció conmigo y, ya en la adultez, fue una de mis principales fuentes de placer. A quienes han profesado afecto por un perro fiel e inteligente, poco necesito explicarles la naturaleza y la intensidad del goce que de ellos se deriva. Hay algo en el amor desinteresado y abnegado de una bestia que va directo al corazón de quien ha tenido frecuentes ocasiones de poner a prueba la mísera amistad y la fidelidad de telaraña del simple hombre. Me casé joven, y fui feliz al encontrar en mi esposa un carácter afín al mío. Al advertir mi inclinación por los animales domésticos, no perdía ocasión de procurarnos los más agradables. Tuvimos aves, peces dorados, un magnífico perro, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último era un animal notablemente grande y hermoso, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al hablar de su inteligencia, mi esposa, quien en el fondo no estaba poco teñida de superstición, solía aludir a la antigua creencia popular que considera a todos los gatos negros como brujas disfrazadas. No es que hablara jamás en serio de ello, y menciono el asunto únicamente porque justo ahora viene a mi memoria. Plutón, tal era el nombre del gato, era mi mascota y compañero favorito. Solo yo lo alimentaba, y me seguía donde quiera que yo fuera dentro de la casa. Incluso me costaba trabajo impedir que me siguiera por las calles. Nuestra amistad duró de ese modo varios años, durante los cuales mi temperamento y carácter generales, por obra del demonio de la intemperancia, me sonrojo el confesarlo, sufrieron una alteración radical para mal. Me volví día tras día más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Me permití usar un lenguaje violento con mi esposa. Al final, llegué incluso a ejercer violencia física contra ella. Mis mascotas, por supuesto, resintieron el cambio de mi carácter. No solo las descuidé, sino que las maltraté.
A Plutón, sin embargo, le conservé todavía suficiente afecto como para contenerme de dañarlo, aunque no tuve escrúpulo alguno en maltratar a los conejos, al mono o incluso al perro, cuando por accidente o por cariño se cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad crecía. ¿Y qué enfermedad se asemeja al alcohol? Y al final incluso Plutón, ya viejo y por ello algo irritable, comenzó a padecer los efectos de mi mal humor. Una noche, al regresar a casa muy ebrio de uno de mis habituales antros de la ciudad, imaginé que el gato evitaba mi presencia. Lo tomé, y entonces, asustado por mi violencia, me produjo una leve herida en la mano con los dientes. Al instante me poseyó la furia de un demonio. Dejé de reconocerme. Mi alma original pareció huir de mi cuerpo y una malevolencia más que infernal, nutrida por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco una navaja, la abrí, sujeté al pobre animal por la garganta y deliberadamente le arranqué uno de los ojos de la cuenca. Me sonrojo, ardo, me estremezco mientras escribo esta maldita atrocidad. Cuando la razón volvió con la mañana, cuando hube dormido los vapores de la orgía nocturna, sentí un sentimiento a medias de horror y a medias de remordimiento por el crimen cometido, pero era, en el mejor de los casos, débil y ambiguo, y el alma permaneció intacta. Me sumergí de nuevo en el exceso, y pronto ahogué en vino toda memoria del hecho. Mientras tanto el gato se recuperó lentamente. La cuenca del ojo perdido ofrecía, en verdad, un aspecto espantoso, pero ya no parecía sufrir dolor alguno. Se movía por la casa como de costumbre, aunque, como era de esperarse, huía aterrorizado con mi aproximación. Conservaba aún lo suficiente de mi antiguo corazón como para entristecerme al principio por esta evidente aversión de una criatura que antes me había amado tanto. Pero este sentimiento pronto dio paso a la irritación, y entonces llegó, como si fuera mi ruina final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. De este espíritu la filosofía nada toma en cuenta. Sin embargo, no estoy más seguro de que mi alma vive que de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de las facultades primarias e indivisibles que dan dirección al carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido 100 veces cometiendo una acción vil o absurda por la sola razón de saber que no debía hacerlo? ¿No sentimos una inclinación perpetua frente a nuestro mejor juicio a violar la ley únicamente porque sabemos que lo es? Este espíritu de perversidad, digo, fue el que me llevó a la ruina definitiva. Fue ese anhelo insondable del alma por mortificarse, por violentar su propia naturaleza, por hacer el mal por el mal mismo, lo que me impulsó a continuar y finalmente a consumar el daño que había infligido al animal inocente. Una mañana, a sangre fría, deslicé un lazo alrededor de su cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo colgué con lágrimas corriendo por mis mejillas y con el más amargo remordimiento en el corazón. Lo colgué porque sabía que me había amado y porque sentía que no me había dado motivo alguno de ofensa. Lo colgué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal, que pondría en peligro mi alma inmortal hasta situarla, si tal cosa fuese posible, más allá incluso del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. En la noche del día en que se cometió este cruel acto, me despertó un grito de incendio. Las cortinas de mi cama estaban en llamas. Toda la casa ardía. Con gran dificultad, mi esposa, un sirviente y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue total.
Todos mis bienes terrenales quedaron consumidos y desde entonces me abandoné a la desesperación. Estoy por encima de la debilidad de buscar una relación de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad. Pero estoy narrando cadena de hechos y no deseo dejar ni siquiera un eslabón posible incompleto. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Los muros, con una sola excepción, se habían derrumbado. Esta excepción era un tabique no muy grueso que se alzaba cerca del centro de la casa y contra el cual descansaba la cabecera de mi cama. El enlucido había resistido en gran medida la acción del fuego, hecho que atribuí a que había sido aplicado recientemente. Alrededor de este muro se agolpaba una multitud densa, y muchas personas parecían examinar con minuciosa y ávida atención una porción particular del mismo. Las palabras extraño, singular y otras semejantes despertaron mi curiosidad. Me acerqué y vi, como si estuviera grabada en bajorrelieve sobre la superficie blanca, la figura de un gato gigantesco. La impresión estaba trazada con una exactitud verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del cuello del animal. Cuando contemplé por primera vez esta aparición, pues difícilmente podía considerarla menos, mi asombro y mi terror fueron extremos. Pero al final la reflexión acudió en mi ayuda. Recordé que el gato había sido colgado en un jardín contiguo a la casa. Al declararse el incendio, ese jardín se llenó inmediatamente de gente, por algunos de los cuales el animal debió ser descolgado del árbol y arrojado a través de una ventana abierta dentro de mi habitación. Esto se habría hecho probablemente con la intención de despertarme. El desplome de otros muros comprimió a la víctima de mi crueldad dentro del yeso recién aplicado, cuya cal, junto con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo entonces la imagen tal y como yo la vi. Aunque de este modo di una explicación racional, si no del todo a mi conciencia, al hecho tan perturbador que acabo de relatar, no dejó por ello de causar una profunda impresión en mi imaginación. Durante meses no pude liberarme del fantasma del gato. Y durante ese periodo volvió a mi espíritu un medio sentimiento que parecía, pero no era, remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal. Fui a buscar entre los antros viles que ahora frecuentaba habitualmente otra mascota de la misma especie y de apariencia semejante con la cual sustituirlo. Una noche, mientras me hallaba medio aturdido en una taberna de más que infame reputación, mi atención fue atraída de pronto por un objeto negro que reposaba sobre la tapa de uno de los enormes toneles de ginebra o ron que constituían el principal mobiliario del lugar. Llevaba ya algunos minutos mirando fijamente la superficie del barril, y lo que ahora me sorprendía era no haber advertido antes aquel objeto. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón, y que se le parecía en todo con detalle. Plutón no tenía un solo pelo blanco en ninguna parte del cuerpo. Este gato, en cambio, presentaba una extensa, aunque imprecisa mancha blanca que cubría casi toda la región del pecho. Al tocarlo se incorporó de inmediato, ronroneó con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció encantado con mi atención. Aquella era, pues, la criatura que yo buscaba. De inmediato ofrecí comprársela al tabernero, pero éste no reclamó propiedad alguna sobre ella, dijo no saber nada del animal y aseguró no haberlo visto antes. Continué acariciándolo, y cuando me dispuse a regresar a casa, el animal demostró disposición a acompañarme. Se lo permití, inclinándome de cuando en cuando para acariciarlo mientras caminábamos. Al llegar a la casa se instaló en ella de inmediato y pasó a ser al instante un gran favorito de mi esposa.
Por mi parte, pronto advertí que en mi interior surgía una aversión hacia él. Esto era justamente lo contrario de lo que había anticipado, pero no sé cómo ni por qué su manifiesto afecto hacia mí me resultaba repugnante y molesto. Poco a poco, estos sentimientos de disgusto e irritación se transformaron en la amargura del odio. Evitaba a la criatura. Cierto sentimiento de vergüenza y el recuerdo de mi antiguo acto de crueldad me impedían maltratarla físicamente. Durante algunas semanas no la golpeé ni le infligí daño violento alguno, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarla con un asco indecible y a huir en silencio de su odiosa presencia, como del aliento de una pestilencia. Lo que aumentó mi odio hacia la bestia fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo llevado a casa, que, al igual que Plutón, también había sido privada de uno de sus ojos. Esta circunstancia, sin embargo, no hizo sino volverla más querida para mi esposa, quien, como ya he dicho, poseía en alto grado aquella humanidad de sentimiento que en otro tiempo había sido mi rasgo definitivo, y la fuente de muchos de mis placeres más simples y más puros. Pero mientras crecía mi aversión hacia el gato, parecía aumentar su apego por mí. Me seguía con una persistencia que difícilmente el lector podría comprender. Cada vez que me sentaba, se agazapaba bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me levantaba para caminar, se interponía entre mis pies y casi me hacía caer, o bien, clavando sus largas y afiladas garras en mi ropa, trepaba de ese modo hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba destruirlo de un golpe, algo me detenía. En parte el recuerdo de mi antiguo crimen, pero principalmente, confesémoslo de una vez, un miedo absoluto al animal. Este miedo no era exactamente miedo a un daño físico, y sin embargo no sabría definirlo de otro modo. Me avergüenza casi confesar, sí, incluso en esta celda de condenado, que el terror y el horror que el animal me inspiraba se habían visto acrecentados por una de las quimeras más miserables que es posible concebir. Mi esposa había llamado mi atención en más de una ocasión sobre la forma de la mancha blanca de la que he hablado, y que constituía la única diferencia visible entre la extraña bestia y la que yo había destruido. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, había sido al principio muy indefinida, pero poco a poco, de manera casi imperceptible, y durante largo tiempo rechazada por mi razón como una fantasía, fue adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. Ahora representaba un objeto que me estremezco al nombrar, y por esto, más que por cualquier otra cosa, odiaba y temía al monstruo, y me habría deshecho de él si me hubiera atrevido. Era, digo, la imagen de algo horrible, de algo espectral. La horca. Oh, lúgubre y terrible instrumento del horror y del crimen, de la agonía y la muerte. Y entonces fui verdaderamente desdichado más allá de la desdicha propia de la mera humanidad. Y una bestia bruta, cuyo semejante había destruido con desprecio, una bestia bruta para obrar en mí, un hombre hecho a imagen del Altísimo, tanta e insoportable aflicción. ¡Ay! Ni de día ni de noche conocí ya la bendición del descanso. Durante el día la criatura no me dejaba un instante a solas, y por la noche me despertaba a cada hora de sueños de terror indecible, para encontrar el aliento ardiente de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso. Una pesadilla encarnada que no tenía poder para sacudirme, oprimiendo eternamente mi corazón. Bajo la presión de tormentos como estos,
El débil resto de bondad que quedaba en mí sucumbió. Los pensamientos malignos se volvieron mis únicos compañeros, los más oscuros y perversos pensamientos. La osquedad de mi temperamento habitual creció hasta convertirse en odio por todas las cosas y hacia toda la humanidad, mientras que por los arrebatos súbitos, frecuentes e incontrolables de furia a la que ahora me entregaba ciegamente, mi esposa, ¡ay!, era la víctima más constante y más paciente. Un día me acompañó, para atender un asunto doméstico, al sótano del viejo edificio que nuestra pobreza nos obligaba a habitar. El gato me siguió por la empinada escalera y, al interponerse entre mis piernas y casi hacerme caer de cabeza, me exasperó hasta la locura. Alcanzando un hacha y olvidando, en mi ira, el miedo infantil que hasta entonces había detenido mi mano, descargué un golpe contra el animal que, de haber alcanzado su objetivo, lo habría matado al instante. Pero el golpe fue detenido por la mano de mi esposa. Enloquecido por la intervención, presa de una furia más que demoníaca, arranqué mi brazo de su agarre y hundí el hacha en su cerebro. Cayó muerta en el acto, sin un solo gemido. Consumado este horrible asesinato, me entregué de inmediato y con plena deliberación a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que no podía sacarlo de la casa ni de día ni de noche, sin riesgo de ser visto por los vecinos. Muchos proyectos pasaron por mi mente. En un momento pensé en despedazar el cuerpo y destruirlo por el fuego. En otro resolví cavar una fosa en el suelo del sótano. Luego consideré arrojarlo al pozo del patio o embalarlo en un cajón como mercancía, con los arreglos habituales, y hacer que un cargador se lo llevara de la casa. Finalmente, di con lo que me pareció un recurso muy superior a todos los anteriores. Decidí emparedarlo en el sótano, como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. Para un propósito semejante, el sótano era ideal. Sus muros estaban construidos de manera tosca y recientemente habían sido revocados con un enlucido burdo que la humedad del ambiente había impedido que secara. Además, en uno de los muros había un saliente producido por una chimenea falsa o hogar clausurado que había sido rellenado y hecho pasar por el resto del sótano. No dudé de que podría retirar fácilmente los ladrillos en ese punto, introducir el cadáver y volver a cerrar el muro de modo que ningún ojo detectara nada sospechoso. Y no me equivoqué en este cálculo. Con ayuda de una palanca desprendí los ladrillos sin dificultad y, tras depositar cuidadosamente el cuerpo contra el muro interior, lo apuntalé en esa posición mientras, sin mucho esfuerzo, reconstruía la pared tal y como estaba antes. Tras conseguir mortero, arena y crin, con toda precaución preparé un enlucido indistinguible del antiguo, y con él cubrí muy cuidadosamente la nueva mampostería. Cuando terminé me sentí satisfecho de que todo estaba en orden. El muro no mostraba el menor indicio de haber sido alterado. Los escombros del suelo fueron recogidos con el más minucioso cuidado. Miré alrededor con aire triunfal y me dije, aquí, al menos mi trabajo no ha sido en vano. Mi siguiente paso fue buscar a la bestia que había sido causa de tanta desdicha, pues al fin me había resuelto firmemente matarla. Si hubiera podido encontrarla en ese momento, no habría habido duda alguna de su destino. Pero al parecer el astuto animal se había alarmado por la violencia de mi ira anterior y se abstuvo de aparecer ante mi estado de ánimo presente. Es imposible describir o imaginar la profunda y deliciosa sensación de alivio que la ausencia de la detestada criatura produjo en mi pecho. No apareció durante la noche y así,
Por lo menos durante una noche, desde su llegada a la casa, dormí profunda y tranquilamente. Sí, dormí incluso con la carga del asesinato sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y mi atormentador no regresó. Una vez más respiré como hombre libre. El monstruo, aterrorizado, había huido del lugar para siempre. No lo volvería a ver. Mi felicidad era suprema. La culpa de mi oscuro crimen apenas me perturbaba. Se hicieron algunas indagaciones, pero fueron fácilmente satisfechas. Incluso se realizó una búsqueda, pero por supuesto no se descubrió nada. Consideré asegurada mi dicha futura. Al cuarto día del asesinato, una partida de la policía llegó a la casa de manera inesperada y procedió de nuevo a una investigación rigurosa del lugar. Seguro, sin embargo, de lo inescrutable de mi escondite, no sentí el menor embarazo. Los agentes me pidieron que los acompañara en el registro. No dejaron rincón ni recoveco sin explorar. Por fin, por tercera o cuarta vez, descendieron al sótano. No temblé en un solo músculo. Mi corazón latía tranquilo como el de quien duerme en la inocencia. Recorrí el sótano de un extremo a otro, crucé los brazos sobre el pecho y me paseé con la calma de un lado a otro. La policía quedó plenamente satisfecha y se dispuso a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado intensa para contenerla. Ardía en deseos de decir una palabra, aunque fuera por pura fanfarronería, para reafirmar su convicción de mi inocencia. «Caballeros», dije al fin cuando la partida subía las escaleras, «me alegra haber disipado sus sospechas. Les deseo salud y un poco más de cortesía. A propósito, señores, esta es una casa muy bien construida». En mi furioso afán por decir algo con soltura, apenas sabía lo que decía. «Puedo decir que está excelentemente construida. Estos muros, ya se van, señores. Estos muros están sólidamente levantados». Y aquí, llevado por un frenesí de bravata, golpeé con fuerza, con el bastón que llevaba en la mano, precisamente aquella parte del muro de ladrillo detrás de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Pero que Dios me proteja y me libere de las garras del archienemigo. Apenas el eco de mis golpes se extinguió en el silencio, cuando una voz respondió desde el interior de la tumba. Un grito, primero ahogado y entrecortado, como el sollozo de un niño, y luego creciendo rápidamente, hasta convertirse en un alarido largo, fuerte y continuo, absolutamente anómalo e inhumano. Un aullido, un chillido lastimero, mitad horror y mitad triunfo, como sólo podría surgir del infierno, mezclado de las gargantas de los condenados en su agonía y de los demonios que se regocijan en la condenación. De mis propios pensamientos es inútil hablar. Desvanecido, me tambaleé hasta el muro opuesto. Por un instante, la partida en la escalera permaneció inmóvil, presa del terror y del asombro. Al siguiente, una docena de brazos robustos se afanaban en el muro. Este cayó de golpe. El cadáver, ya muy descompuesto y cubierto de sangre coagulada, apareció erguido ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la boca roja y abierta y el único ojo en llamas, estaba sentada la horrenda bestia cuya ausencia me había seducido al asesinato y cuya voz delatora me había entregado al verdugo. Había emparedado al monstruo dentro de la tumba. Acabas de escuchar El gato negro, de Edgar Allan Poe, obra en dominio público.
Traducción y narración, Víctor Antero Flores. Gracias por escuchar.